Ejemplo 1. Se da el cuadrado de la suma de x más 8, en donde x es el primer término y 8 es el segundo término. Para resolver, seguimos los tres pasos correspondientes. Primero se eleva al cuadrado el primer término, quedando x al cuadrado, más 2, multiplicado por el primer término, que es x, y por el segundo, que es 8, más el cuadrado del segundo término, quedando 8 al cuadrado. Una vez aplicados los pasos, se procederá a hacer las operaciones que quedan por resolver. X a la 2 queda así. Luego se multiplica 2 por 8, que es 16, quedando 16 multiplicado por x, es decir, 16x. Y por último se resuelve 8 al cuadrado, que es 64. Finalmente, la respuesta es x al cuadrado más 16x más 64. Ejemplo 2. Se da el cuadrado de la suma de 4x a la 3 más 5xy a la 2, en donde 4x a la 3 es el primer término y 5xy a la 2 es el segundo término. Para resolver, seguimos los tres pasos correspondientes. Primero se eleva al cuadrado el primer término, que es 4x a la 3, más 2 multiplicado por el primer término, que es 4x a la 3, y por el segundo término, que es 5xy a la 2, más el cuadrado del segundo término, que es 5xy a la 2. Una vez aplicados los pasos, se procede a hacer las operaciones que quedan por resolver. El 2 está elevando a todo el primer término, así que eleva al 4 y 4 a la 2 es 16, y también eleva al x a la 3, que por la propiedad de la potenciación llamada potencia de una potencia, sabemos que se multiplican los exponentes, dando x a la 6, quedando en definitiva 16x a la 6. Luego se multiplican los números 2 por 4 por 5, dando 40, ya que 2 por 4 es 8 y 8 por 5 es 40. Después, como están multiplicándose x a la 3 y x, sabemos que por la propiedad de la potenciación llamada multiplicación de potencias de igual base, queda la misma base y se suman los exponentes, resultando x a la 4, ya que un exponente de una de las x es 3 y el de la otra es 1, que sabemos que no hace falta que esté escrito ese 1. Luego, como y a la 2 no se está multiplicando con otra potencia de base y, entonces queda así. Por lo tanto, allí resulta en definitiva 40x a la 4 y a la 2. Por último, el 2 está elevando a todo el segundo término, que es 5xy a la 2. Así que eleva al 5 y 5 a la 2 es 25. Y también eleva a la x, que por la propiedad de la potenciación llamada potencia de una potencia, sabemos que se multiplican los exponentes 1 por 2, dando x a la 2. Y por la misma propiedad, al multiplicar los exponentes 2 por 2, da y a la 4, quedando en definitiva 25x a la 2 y a la 4. Finalmente, la respuesta es 16x a la 6 más 40x a la 4 y a la 2 más 25x a la 2 y a la 4. Ejemplo 3. Se da el cuadrado de la suma de dos fracciones, 3 sobre x a la 5y más x a la 3 y a la 2 sobre 8, en donde la fracción 3 sobre x a la 5y es el primer término y la fracción x a la 3 y a la 2 sobre 8 es el segundo término. Para resolver, seguimos los tres pasos correspondientes. Primero se eleva al cuadrado el primer término, que es 3 sobre x a la 5y, más 2 multiplicado por el primer término, que es 3 sobre x a la 5y, y por el segundo término, x a la 3 y a la 2 sobre 8.
más el cuadrado del segundo término, que es x a la 3 y a la 2 sobre 8. Una vez aplicados los pasos, se procede a hacer las operaciones que quedan por resolver. El 2 está elevando a todo el primer término, tanto al numerador como al denominador. Así que eleva al 3 y 3 a la 2 es 9. Y también eleva al x a la 5 y a la y. Y como se multiplican los exponentes, da x a la 10, ya que 5 por 2 es 10, y queda y a la 2, ya que 1 por 2 es 2, quedando entonces 9 sobre x a la 10 y a la 2. Luego, como las fracciones se multiplican de manera lineal, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador, entonces en los numeradores se multiplica 2 por 3, que es 6, que queda junto a x a la 3 y a la 2. Y al multiplicar los denominadores queda 8x a la 5 y. Por último, el 2 está elevando a todo el segundo término, tanto al numerador como al denominador, así que eleva a x a la 3 y a la 2, y como se multiplican los exponentes da x a la 6, ya que 3 por 2 es 6, y a la 4, ya que 2 por 2 es 4. Y como también el 2 eleva al 8, y 8 a la 2 es 64, entonces en definitiva queda x a la 6 y a la 2 sobre 64. Ahora, en este ejercicio aún quedan operaciones por hacer. La fracción 9 sobre x a la 10 y a la 2 queda igual, porque no hay nada que se pueda simplificar. Pero en la siguiente fracción se puede simplificar entre 2 la fracción 6 sobre 8, quedando 3 cuartos. Además, se pueden simplificar las x, aplicando la propiedad de la potenciación llamada división de potencias de igual base, en la cual se restan los exponentes, y al restar 3 menos 5 da menos 2, así que queda el x a la 2 abajo en donde estaba el mayor exponente de las x. También se pueden simplificar las y, aplicando la misma propiedad, y al restar los exponentes 2 menos 1 queda 1, así que queda y arriba en donde estaba el mayor exponente de las y. De esta forma, luego de simplificar queda la fracción 3y sobre 4x a la 2. A continuación, se coloca la fracción x a la 6 y a la 2 sobre 64 igual, ya que en ella no hay nada que simplificar. Finalmente, el resultado al resolver este producto notable es 9 sobre x a la 10 y a la 2 más 3y sobre 4x a la 2 más x a la 6 y a la 2 sobre 64.